Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del sótano de las matemáticas. En este vídeo vamos a continuar discutiendo sistemas de ecuaciones lineales y calculando su solución. En este vídeo vamos a ver sistemas un poquito más grandes que los que vimos en el vídeo anterior. Estos sistemas que vamos a ver ahora van a ser de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y lo vamos a resolver con el método de Gauss. Ya en el siguiente vídeo veremos cómo resolverlos con el método de los determinantes. Aquí tenemos el primer sistema. Como vimos en el vídeo anterior, lo primero es pasarlo a matriz. Si arriba tenemos x más y más z, los números que van con la x, con la y, con la z son un 1. Así que ponemos aquí un 1, un 1 y un 1. El término independiente, que está a la derecha de la igualdad, es un 3. Y hacemos lo mismo con las demás filas. Abajo tenemos 2x menos y más z, con la x va un 2, con la y va un menos 1 y con la z va un 1. Y el término independiente es un 2. En la tercera fila tenemos x más 2y menos 3z. Con la x va un 1, con la y va un 2 y con la z va un menos 3. Y el término independiente vemos que es 0. Pues bien, el primer paso, como vamos a hacerlo por Gauss, es intentar escalonar ese sistema lo máximo que podamos. Cogemos el pivote, que es este de aquí, ya es que es el menor número en valor absoluto de la columna 1. Está empatado con el 1 de la última fila, con lo cual lo dejamos tal y como está y lo cogemos de pivote. Hacemos 0 en este 2 de aquí, en este 1. Para hacer 0 en ese 2, como está en la fila 2, tenemos que cambiar la fila 2. Vamos a ir un poco más rápido con el cambio, ya que hemos visto en otros vídeos cómo hacer bien ese cambio. Esta fila 2 tenemos que convertirla en un 0. Esta fila 2, vamos a ver el cambio que le hacemos. Si hacemos fila 2 menos 2 fila 1, vemos que ese 2, que es el que queremos que sea 0, se convierte en fila 2, que es el mismo, menos 2 por fila 1, es decir, menos 2 por el pivote, que era 1. Y esto es 0, con lo cual hemos hecho bien el cambio. Vamos a poner aquí arriba lo que nos va quedando. La primera fila se queda tal y como está porque no la hemos cambiado. En la segunda fila, ese 2, ya hemos visto que se convierte en 0. Vamos ahora con el numerito que hay al lado de ese 2, es decir, tenemos que cambiar la fila entera. Ese menos 1, con el cambio que hemos propuesto, se convierte en fila 2, que es menos 1, menos 2 por fila 1, ya que hay un 1 arriba, que es la fila 1. Menos 1 menos 2 es igual a menos 3. Así que ese menos 1 se convierte en un menos 3. Nos venimos ahora al 1 que tenemos al lado. Ese 1, con el cambio que tenemos, es fila 2, es decir, 1, menos 2 por fila 1. En la fila 1 vemos que hay un 1. Esto sería 1 menos 2, que es menos 1. Nos vamos ahora al 2 que tenemos al final de la fila. Ese 2, con el cambio que hemos propuesto, sería fila 2, es decir, ese 2, menos 2 por fila 1. En la fila 1 vemos que hay un 3. Esto sería 2 menos 6, que es menos 4. Pues ya tendríamos cambiado nuestra fila 2. Vamos a cambiar ahora nuestra fila 3, ya que tenemos que hacer 0 en este 1 de aquí. Pues bien, tenemos aquí nuestro pivote y queremos hacer 0 en este 1 de aquí. Queremos cambiar la fila 3. Si nosotros hacemos fila 3 menos fila 1, ese 1 que tenemos en nuestra fila 3 se tiene que convertir en un 0. Fila 3, ese mismo 1 menos fila 1, que es nuestro pivote. Tenemos que ese 1 se convierte en 0, que es lo que queremos. Vamos a ver el resto de números de la fila. Tenemos aquí un 2. Ese 2 le aplicamos nuestro cambio, que es fila 3, que es ese mismo 2, menos fila 1. En la fila 1 vemos que hay un 1. Pues este 2 se convierte en un 1. Nos vamos ahora a este menos 3 de al lado. El menos 3 se convierte en fila 3, que es ese menos 3, menos fila 1, que hay un 1. Esto nos da menos 4. Así que ese menos 3 se convierte en un menos 4. Nos vamos ahora al 0 de la derecha, que es el último que nos queda de la fila. Le hacemos nuestro cambio, que es fila 3, es decir, ese mismo 0, menos fila 1, que vemos que hay un 3. Ese 0 se convierte en menos 3. Pues ya hemos hecho el primer paso. Nosotros ya hemos hecho 0 por abajo de nuestro pivote. Ahora nos olvidamos de la primera fila y de la primera columna.
y nos vamos a quedar con esta submatriz que tenemos aquí. Es decir, en la primera fila tenemos menos 3, menos 1, menos 4 y en la última fila tenemos 1, menos 4, menos 3. Así que procedemos de la misma manera que hemos procedido antes, pero con esta submatriz. Nos fijamos en la primera columna. En la primera columna hay un menos 3 y hay un 1. Ahora nos tenemos que quedar como pivote con el menor número en valor absoluto. El menor número entre el menos 3 y el 1 en valor absoluto es el 1. Así que vamos a cambiar nuestra fila 3 por la fila 2. Lo ponemos aquí, nuestra fila 1 no cambia porque la fila 1 ahora mismo no entra en juego. Y como hemos dicho, lo voy a poner aquí para que quede claro. Vamos a cambiar la fila 2 con nuestra fila 3. Aquí va, en la fila 2 va a entrar nuestra fila 3, es decir, 0, 1, menos 4, menos 3. Y donde estaba nuestra fila 3, va a entrar la fila 2. Como dijimos, nos íbamos a quedar con esta submatriz de aquí. Ya hemos hecho ese 1 ahí, que lo tenemos como pivote. Ahora tenemos que hacer 0 por abajo de ese pivote. Así que para hacer 0 por abajo de ese pivote tenemos que cambiar la fila 3. Tenemos que hacer que ese menos 3 se convierta en 0. Pues bien, si hacemos este cambio de aquí, fila 3 más 3 por fila 2, vamos a ver que ese menos 3 se convierte en 0. Menos 3 igual a fila 3, que es ese mismo menos 3, más 3 por fila 2. En la fila 2 está nuestro nuevo pivote, que es un 1. Y esto es 0. Así que vamos a ver lo que nos va quedando. La primera fila la volvemos a poner. La segunda fila no la estamos cambiando, así que la ponemos tal y como está. Y en la tercera fila, pues ese menos 3 se va a convertir en un 0, que es lo que queríamos, es lo que buscábamos. Vamos a ver, por ejemplo, en el 0 de la izquierda. Ahí está claro que va a seguir siendo 0, pero bueno, vamos a comprobarlo. Ese 0 de nuestra fila 3 le ponemos nuestro cambio, que es fila 3, es decir, 0, más 3 por nuestra fila 2. En la fila 2 hay otro 0. Así que este 0, como bien hemos visto, sigue siendo un 0. Vamos ahora con este menos 1 de aquí. Menos 1 con nuestro cambio que hemos propuesto sería fila 3, es decir, menos 1, más 3 por fila 2. En la fila 2 hay un menos 4. Pues esto sería menos 1 menos 12, que es menos 13. Así que ese menos 1 se convierte en un menos 13. Vamos con el último número de la fila, que es un menos 4. Menos 4 es igual a fila 3, que es menos 4, más 3 por fila 2. En la fila 2 tenemos un menos 3. Pues esto va a ser igual menos 4 menos 9, que es también menos 13. Así que ya hemos conseguido escalonar nuestra matriz. Tenemos aquí este 1 y este menos 13. Y ya no podemos bajar más. Así que ahí es donde paramos. Es decir, esta primera matriz va a equivaler a esta última que tenemos aquí. Todos los pasos intermedios los vamos a quitar porque ya no nos hacen falta. Así que vamos a empezar a discutir nuestro sistema. Nuestra A va a ser esta de aquí. Y nuestra A ampliada va a ser esta entera. Tenemos aquí que el primer paso, como vimos en otros vídeos, era ver el rango máximo de nuestra matriz A ampliada. Nuestra matriz A ampliada, como vemos aquí a la derecha, es una matriz de 3 filas y 4 columnas. El rango máximo es el menor número entre esos dos números, es decir, es 3. Nuestro segundo paso es ver el rango de A. El rango de A, nos fijamos aquí, vamos a poner aquí la matriz que sería A, es todo lo que está a la izquierda de la rayita, es decir, 1, 1, 1, 0, 1 menos 4 y 0, 0 menos 13. Este rango, como vimos en otros vídeos, consistía en escalonar la matriz. Si escalonamos aquí, tenemos el primer pivote, ahora tenemos un segundo pivote, así que bajamos,
Y aquí tenemos otro tercer pivote, ya que es no nulo, es distinto a 0. Así que tenemos 3 pivotes. Como tenemos 3 pivotes, este rango va a ser 3. En último lugar, vamos a hacer el rango de ampliada, que va a ser el rango de esta última matriz que tenemos a la derecha arriba. Es decir, lo de antes de la rayita es igual que A. Y tenemos que añadir esta última columna que tenemos de términos independientes, es decir, 3, menos 3 y menos 13. Esta matriz, el rango es escalonar la matriz, hacemos así, bajamos aquí otra vez y bajamos aquí otra vez. Ya no podemos bajar más. Es decir, tenemos 3 pivotes no nulos, así que nuestro rango es 3. Ya con esto podemos discutir nuestro sistema. Pues bien, por un lado tenemos que el rango de A es igual al rango de A ampliada, que es 3. Con estas dos cosas ya tenemos que es un sistema compatible, es decir, va a existir solución. Ahora, como estas dos cosas son iguales también al rango máximo de ampliada, decimos que ese sistema compatible es determinado, es decir, va a tener una única solución, la cual vamos a determinar ahora. Pues bien, nos venimos a este último paso que habíamos hecho aquí. Y ahora para sacar la solución del sistema nos fijamos en los pivotes que tenemos. Tenemos el primer pivote y ya tenemos 0 en todo el resto de la columna. Nos venimos al segundo pivote y ahora tenemos que hacer 0 en el resto de la columna. Aquí abajo vemos que ya hay un 0. Ahora tenemos que hacer un 0 en este 1 que está aquí arriba. Como tenemos que cambiar, vamos a poner aquí el cambio. Tenemos que cambiar la fila 1 para que aparezca un 0. Si hacemos este cambio, fila 1 que se convierta en fila 1 menos fila 2, tenemos que ese 1 que teníamos ahí, que queríamos que fuese 0, se va a convertir en fila 1, que es 1, menos fila 2, que es el segundo pivote que tenemos. Y esto es 0, con lo cual eso se va a convertir en un 0. Vamos a ver lo que llevamos. Vamos a poner primero la segunda fila, que es la que no cambia. Después vamos a poner la tercera fila, que por ahora tampoco cambia. Y en nuestra primera fila, ese 1 que tenemos ahí se convierte en 0. Hemos hecho el cambio correcto. Vamos a ver el 1 que teníamos a la izquierda, es decir, nuestro primer pivote, como pertenece a la fila 1, lo tenemos que cambiar también. Ese 1 se convierte en fila 1, que es el mismo, menos fila 2. Como vemos en la fila 2 hay un 0. Así que ese 1 sigue siendo un 1. Nos vamos ahora a otro elemento de la fila, por ejemplo este que tenemos aquí a la derecha de nuestro 1 que hemos hecho 0. Ese 1 se convierte en fila 1, que es el mismo, menos fila 2. En la fila 2, a esa altura vemos que hay un menos 4. Pues menos 4. Esto sería 1 más 4, que es 5. Así que ahí va un 5. Nos vamos al último miembro de la fila, que es un 3. Ese 3, con el cambio que hemos propuesto, se convierte en fila 1, que es ese mismo 3, menos fila 2. En la fila 2 vemos que hay un menos 3. Con lo cual esto es 3 más 3, que es 6. Bien, pues miramos lo que llevamos por ahora. Tenemos esto de aquí. El primer pivote, que era nuestro 1, ya hemos hecho 0 en todo el resto de la columna. El segundo pivote, ya hemos hecho 0 por arriba y por abajo. Nuestro tercer pivote es este menos 13. Entonces tenemos que hacer 0 aquí y aquí. Antes de nada vamos a darnos cuenta de algo que ya dije en otros vídeos. Cuando tenemos una fila entera, por ejemplo, vamos a mirar la fila 3. Tenemos una fila entera y tenemos que si la dividimos por un número, esa fila se va a quedar mucho más fácil en el sentido de números más pequeños. Pues bien, vamos a hacer esto. La fila 1 la vamos a dejar igual. La fila 2 también. Y ahora la última fila, vamos a hacer aquí el cambio que vamos a hacer, que es que fila 3 se va a convertir en fila 3 partido de menos 13. ¿Esto qué significa? Que este 0 que tenemos aquí se va a convertir en 0 entre menos 13, es decir, en 0. Este 0 de aquí
exactamente igual. Ahora, este numerito que tenemos aquí, el menos 13, ¿en qué se va a convertir? Pues el menos 13 se convierte en fila 3, que es ese menos 13, partido de menos 13, que es igual a 1. Así que aquí nos va a quedar un 1. Y en la última posición es exactamente el mismo cambio, con lo cual se queda un 1. Con esto que hemos conseguido, pues que ahora los cambios que tengamos que hacer van a ser mucho más fáciles de calcular, porque ahora cogemos este pivote y tenemos que hacer 0 aquí y aquí. Y teniendo un 1 en vez de un menos 13 es mucho más fácil hacerlo. Vamos a ello. Bien, pues para empezar vamos a cambiar ese menos 4 y lo vamos a convertir en 0. Para ese menos 4, el cambio que yo voy a proponer va a ser este. Fila 2, que es la que queremos cambiar, la tenemos que operar con la última fila para que se nos convierta en 0. Así que fila 2 se va a convertir en fila 2 más 4 por fila 3. Con esto hemos conseguido que ese menos 4 se convierta en fila 2, que es ese mismo menos 4, más 4 por fila 3. En la fila 3 tenemos nuestro pivote, que es 1. Y esto sería 0, así que hemos hecho el cambio correcto. Vamos a ver lo que llevamos. La última fila no cambiaba. Y ahora estamos cambiando la segunda fila. Donde estaba ese menos 4, hemos conseguido que haya un 0. Vamos a los otros elementos de la fila. Vamos a empezar por el primer 0 de la fila. Ese 0 de ahí se convierte en fila 2, que es ese mismo 0, más 4 por fila 3. Fila 3, como vemos, hay otro 0. Así que ese 0 continúa siendo un 0. Nos vamos ahora a este 1 que hay al lado. Ese 1, hacemos fila 2, que es 1, más 4 por fila 3. En la fila 3 hay un 0. Esto es 1, así que ese 1 sigue siendo un 1. Y ahora nos vamos al último miembro de la fila, es decir, este menos 3 de aquí. Ese menos 3 se convierte en fila 2, es decir, ese mismo menos 3, más 4 por fila 3, que es 1. Así que menos 3 más 4 es 1. Ponemos aquí un 1. Ya hemos cambiado nuestra fila 2. Hemos conseguido que ese menos 4 sea un 0. Ahora tenemos que conseguir que el otro elemento de la columna, es decir, este 5, sea un 0. Así que vamos a proponer el cambio. Para convertir ese 5 en un 0, operándolo con la fila 3, hacemos fila 1. Y ahora si hacemos este cambio, fila 1 menos 5 por fila 3, vamos a ver si ese 5 se convierte en 0. Tenemos ese 5 que se convierte en fila 1, que es un 5, menos 5 por fila 3. En la fila 3 está nuestro pivote, que es un 1. Esto es 0, así que hemos hecho el cambio correcto. Ese 5 lo ponemos aquí, que se convierte en 0. Pues ahora vamos a empezar con toda la fila. Aquí tenemos un 1. Ese 1 se convierte en fila 1, menos 5 por fila 3. En la fila 3 hay un 0. Así que ese 1 sigue siendo un 1. Vamos ahora con el 0 que tenemos al lado. Ese 0 se convierte en fila 1, que es 0, menos 5 por fila 3, que también es un 0. Así que esto sigue siendo 0. Y nos vamos ahora al 6 de aquí. El 6 se convierte en fila 1, que es 6, menos 5 por fila 3, que vemos que en la fila 3 hay un 1. 6 menos 5 es 1. Así que nos queda este último sistema. Cuando ya hemos hecho 0 por arriba y por abajo de nuestros pivotes, ya podemos pasar esto a nuestro sistema de ecuaciones. Es decir, hacemos el paso contrario para ir al principio. Para convertir esto en un sistema de ecuaciones, vemos que tenemos este 1 de aquí por x, es decir, x, más 0 por y, más 0 por z. Y eso es igual a nuestro término independiente 1. Ya vamos entendiendo por qué estamos haciendo esto que hemos hecho, para que ya se quede que nuestra x es igual a algo. Hacemos lo mismo en la segunda fila, tenemos que 0 por x más 1 por y más 0 por z es igual a 1. Y en la última fila tenemos 0 por x más 0 por y más 1 por z es igual a 1. Y ya tenemos aquí nuestra solución de nuestro sistema compatible determinado. Vamos a pasar ahora a otro ejercicio, el cual nos va a dar un resultado diferente. Hoy tenemos un sistema de ecuaciones
Como vemos son tres ecuaciones con tres incógnitas cada uno. El primer paso, igual que en el vídeo anterior vimos, era ponerlo en forma matricial. La primera ecuación tenemos x más y más z igual a 3, con lo cual ponemos 1 ya que hay una x, 1 en el lugar de la y y un 1 en el lugar de la z. Y el término independiente es un 3. Nos vamos a la segunda fila y hacemos lo mismo. Con la x va un 2, con la y va un menos 1, con la z va un 1 y el término independiente es un 2. La tercera fila, con la x va un 1, con la y va un menos 2 y con la z va un 0 porque no aparece la z. El término independiente en este caso es un menos 1. Como lo voy a hacer por el método de Gauss, vamos a hacer cambios en la matriz hasta poder escalonarla. Elegimos primero el pivote de la primera columna. De la primera columna cogemos el número con menor valor absoluto. Como el 1 de la primera fila está empatado con el 1 de la última fila, pues dejamos la primera fila tal como está y cogemos este como pivote. Ahora tenemos que hacer 0 por abajo de ese pivote, es decir, en este 2 y en este 1. Si queréis ver bien cómo hacer 0 ahí paso a paso, mirar otros vídeos anteriores donde tengo determinado cómo hacer 0 debajo de ese 1. Yo lo voy a hacer un poquito más rápido. Nosotros tenemos que hacer un 0 en ese 2 que tenemos ahí, con lo cual tenemos que cambiar la fila 2. Si yo hago este cambio, fila 2 es igual a fila 2 menos 2 por fila 1. Ese 2 que tenemos ahí se va a convertir en un 0. Vamos a verlo. Tenemos 2, se convierte en fila 2, que es ese 2, menos 2 por fila 1. En fila 1 hay un 1. Y esto es 0. Vamos a ir poniendo aquí poco a poco lo que nos va quedando. La primera fila no la hemos tocado. La segunda fila hemos visto que ese 2 se convierte en un 0. Ponemos un 0. El siguiente miembro de la fila es el menos 1. Pues el menos 1 se convierte en fila 2, que es ese menos 1, menos 2 por fila 1, que tenemos ahí el 1 de arriba. Esto se convierte en menos 3. Así que ponemos aquí el menos 3. El siguiente miembro de la fila es este 1 de aquí. Ese 1 se convierte en fila 2, que es ese mismo 1, menos 2, por fila 1, que tenemos otro 1. Esto sería 1 menos 2, que es menos 1. Con lo cual ese 1 se convierte en un menos 1. Y ahora tenemos el último número de la fila, que es este 2 de aquí. El 2 se convierte en fila 2, que es ese mismo 2, menos 2 por fila 1. En la fila 1 vemos que tenemos un 3. Esto sería 2 menos 6, que es menos 4. Así que ahí ponemos un menos 4. Vamos con la última fila. En la última fila tenemos aquí un 1 que queremos que se haga 0. Pues bien, si nosotros hacemos este cambio, fila 3, hacemos fila 3 menos fila 1, ese 1 se va a convertir en 0. Vamos a verlo. Tenemos un 1 en nuestra fila 3. Hacemos fila 3 menos fila 1, es decir, ese mismo 1 que tenemos menos fila 1, que es nuestro pivote. Y aquí tenemos el 0, con lo cual hemos hecho el cambio correcto. Así que ese 1 se convierte en un 0. Lo vamos poniendo aquí. Vamos al siguiente miembro de la fila 3, que es este menos 2. Menos 2 se convierte en fila 3, que es menos 2, menos fila 1, que en la fila 1 tenemos un 1. Así que esto sería menos 3. Ese menos 2 se convierte en un menos 3. Nos vamos al 0 que tenemos a la derecha del menos 2. 0 se convierte en fila 3, que es 0, menos fila 1, que es un 1. Con lo cual esto es menos 1. Y ahora nos vamos al último menos 1, que lo tenemos aquí. Ese menos 1 se convierte en fila 3, que es menos 1, menos fila 1, que tenemos un 3. Pues esto sería menos 4. Ya hemos hecho el primer paso en la transformación de la matriz. Vamos con el siguiente paso. Como dije en otros vídeos, hemos hecho ya ceros por debajo del primer pivote. Nos olvidamos entonces de la primera columna y de la primera fila. Y ahora pasamos a esta submatriz, esta que tenemos aquí. Entonces, nos vamos a la primera columna de esa submatriz, que sería donde está este menos 3 y este menos 3.
volvemos a coger el número con menor valor absoluto. Como vemos que es el mismo número, pues cogemos el menos 3 de arriba, por ejemplo. Entonces dejamos así la fila, no las tenemos que cambiar. Y ahora vamos a hacer 0 por debajo de ese pivote, es decir, en este menos 3. Así que queremos cambiar la fila 3 combinándola con la fila 2, que es donde está nuestro pivote. Nuestro cambio va a ser fila 3, se va a convertir en fila 3 menos fila 2. Vamos a ver si es el cambio correcto. Este menos 3 de la fila 3 se tiene que convertir en un 0. Este menos 3 hacemos fila 3, que es ese mismo menos 3, menos fila 2. Fila 2 tenemos que es el menos 3, que es nuestro pivote nuevo. Esto es menos 3 más 3, que es 0. Con lo cual hemos hecho bien el cambio. Vamos a ir poniendo la matriz que nos queda. La fila 1 no la hemos tocado en este paso. La fila 2 tampoco. Y vamos con nuestra fila 3. Ese menos 3 ya sabemos que es un 0. Vamos a ir ahora al 0 de la izquierda. Tenemos que cambiar la fila entera. Ese 0 va a ser fila 3, que es 0, menos fila 2, que es 0. Con lo cual ese 0 sigue siendo un 0. Nos vamos ahora al menos 1, que hay al lado del menos 3. Menos 1 es fila 3, que es ese mismo menos 1. Ahora menos fila 2, es decir, menos menos 1. Menos 1 más 1, que es 0. Eso se convierte en 0. Y vamos ahora con el menos 4 este que tenemos aquí. Menos 4 se convierte en fila 3, que es ese mismo menos 4, menos fila 2, que tenemos otro menos 4. Menos 4 más 4 es 0. Así que la última fila se nos va entera. Ya tenemos esta matriz escalonada, con lo cual ya podemos discutir nuestro sistema si es compatible determinado, incompatible o compatible indeterminado. Vamos a verlo. Pues ya tenemos lo que necesitamos para discutir nuestro sistema. Nosotros tenemos aquí nuestro sistema original, que mediante cambios y transformaciones ha llegado a ser este de aquí. Lo primero que teníamos que ver, como ya vimos en otros vídeos, es el rango máximo de nuestra matriz ampliada. Nuestra matriz ampliada, vamos a ver cuál es. Sería todo esto que teníamos aquí sin la línea de ahí. Es decir, teníamos 1, 1, 3, 2 menos 1, 1, 2, 1 menos 2, 0 menos 1. Esto es una matriz, la cual es de 3 filas y 4 columnas. El rango máximo, como vimos en otros vídeos, es el mínimo número entre las filas y las columnas. El mínimo es el 3, con lo cual ya tenemos aquí nuestro rango máximo. En segundo lugar, teníamos que ver el rango de A. Nuestra matriz A es esta que teníamos aquí. Entonces el rango de esa matriz A es equivalente al rango de esta matriz de aquí, que tenemos que es esta que vemos aquí, todo lo que hay antes de la línea. Este rango de aquí, vamos a ver cuánto es. Intentamos escalonar la matriz. Tenemos aquí el primer pivote. Ahora, como lo de abajo es un término no nulo, que es este menos 3, pues seguimos bajando. Como no hay más números no nulos debajo, llegamos hasta aquí. Y esto se nos quedan dos pivotes no nulos, el 1 y el menos 3. Así que el rango de esta matriz es 2. En tercer lugar, tenemos que calcular el rango de nuestra matriz ampliada. Vamos a ponerlo por aquí por la derecha para que quepa. El rango de nuestra matriz ampliada. Como nuestra matriz ampliada era toda esta de aquí, eso equivale a esta matriz que tenemos aquí. Es decir, ponemos también la última columna que está después de la línea. Pues ponemos 1, 1, 3. 0 menos 3 menos 1 menos 4. Y la última fila que es todo 0. Hacemos igual que arriba, vamos a intentar escalonarla. Empezamos en este 1, que es nuestro pivote. Ahora vemos que aquí abajo hay otro término no nulo, con lo cual bajamos
y ahora no podemos bajar más. Todo lo de abajo es 0. Así que esto tiene rango 2, que es el número de pivotes no nulos. Así que vamos a ver lo que tenemos. Como tenemos esto de aquí, como el rango de A es igual al rango de A ampliada, ya podemos decir que es un sistema compatible. Ahora, como tenemos esto de aquí también, que el rango de A, el cual era igual al rango de A ampliada, es menor a nuestro rango máximo, que como vemos ahí era 3. Esto nos dice que es un sistema compatible, pero indeterminado. Es decir, que no podemos determinar una única solución. Vamos a pasar ahora a calcular esa solución del sistema. Para hallar la solución de este sistema, vamos a ver qué pivotes tenemos después de las operaciones que hemos hecho. Tenemos este 1 y este menos 3. Entonces, como bien aconsejé, lo primero que tenemos que hacer es hacer 0 por abajo y ahora también por arriba de nuestros pivotes. Por debajo del 1 ya hay todo 0. Está este 0 y este 0. Con lo cual ya nos olvidamos de esa columna. Nos venimos al menos 3, que es el siguiente pivote que tenemos, y ahora tenemos que hacer 0 por arriba y por abajo. Por abajo ya hicimos 0, pues ahora tenemos que hacerlo por arriba. Así que esta matriz, como tenemos que hacer un 0 en ese 1, vamos a hacer el siguiente cambio. Lo que tenemos que cambiar es la fila 1. Si hacemos 3 por fila 1 más fila 2, vamos a ver cómo nos queda la fila entera. Primero tenemos que hacer que ese 1 sea 0. Vamos a ver si hemos hecho el cambio correcto. Ese 1, que está en la fila 1, es 3 por fila 1, es decir, 3 por 1, más fila 2, es decir, menos 3. Esto da 0, con lo cual hemos hecho el cambio correcto. Vamos ahora a nuestro 1, el cual era pivote, que lo tenemos a la izquierda. Ese 1 se va a convertir en 3 por fila 1, es decir, 3 por 1, más fila 2, que es 0. Entonces ese 1 se va a convertir en un 3. Vamos a ir poniendo lo que vamos teniendo. En la primera fila, ese 1 que acabamos de hacer se convierte en un 3. El 1 que hemos cogido, en el cual tenemos que hacer 0, efectivamente se convertía en 0. Vamos ahora al 1 que hay aquí a la derecha. Ese 1 se convierte en 3 por fila 1, es decir, 3 por 1, más nuestra fila 2. En la fila 2 hay un menos 1. Esto sería 3 menos 1, que es igual a 2. Así que ese 1 se convierte en un 2. Vamos a nuestro último número, que es el 3 de aquí. El 3 se convierte en 3 por fila 1, 3 por 3, más fila 2. Como la fila 2 es menos 4, pues ponemos aquí menos 4. Esto sería 9 menos 4, que es 5. Ese 3 se convierte en un 5. La segunda fila no la hemos tocado. Y ya, como estamos calculando la solución, la última fila, que es todo 0, no nos hace falta, porque no nos da ningún dato. Así que ya hemos conseguido alrededor de estos dos pivotes, es decir, del primer pivote por abajo es 0 y el segundo pivote por arriba es 0. Con lo cual ya podemos sacar la solución de este sistema. Así que, como dije en otros vídeos, de aquí volvemos a pasar al sistema de ecuaciones que teníamos arriba a la izquierda. Es decir, tenemos la primera fila, 3 por x, más 0 por y, no lo pongo, más 2 por z. Y esto es igual a 5. En la segunda fila tenemos 0 por x, no lo pongo, menos 3 por y, menos z, pues tenemos ahí un menos 1. Y esto es igual a menos 4. Tenemos este sistema. Pues bien, vamos a despejar. Por ejemplo, de la primera despejamos la x. Si hacemos 3x es igual a 5 menos 2z. Y de aquí sacamos que nuestra x es igual a 5 tercios menos 2 tercios de z. Nos venimos a la segunda fila. En la segunda fila teníamos menos 3y menos z igual a menos 4. Pues bien, como en la primera ecuación hemos dejado la z aquí a la derecha, en esta vamos a hacer lo mismo y vamos a despejar la y. De aquí pasamos a que menos 3y es igual a menos 4 más z. Así que ese menos 3 pasa dividiendo. Y tenemos que y es igual a menos 4 entre menos 3, que es 4 tercios. Y ahora tenemos menos
1/3 por z. Ya tenemos la x despejada y la y despejada. Para la z no tenemos ningún valor, ningún dato, con lo cual ponemos aquí, como dijimos en otros vídeos, z igual a z. Así que ya tenemos la solución, simplemente hay que llamar a la z de alguna manera en particular. Si nosotros llamamos a la z lambda, nuestra y, en función de z, donde esté la z ponemos un lambda. 4/3 menos 1/3 por lambda. Y nuestra x, hacemos exactamente lo mismo. Teníamos que era 5/3 menos 2/3 por z, donde esté la z ponemos el lambda. Y ya tenemos aquí la solución de este sistema. Como vimos era sistema compatible indeterminado. Indeterminado significaba que tenía infinitas soluciones. ¿Qué soluciones son esas? Pues una por cada valor de lambda. Si tú a lambda le das el valor 1, tenemos que z es igual a 1. En y sustituimos el lambda por 1 y obtenemos un y en particular, y con la x pasa lo mismo. Si queremos calcular una segunda solución, pues a ese lambda le podemos dar el valor 0 o el valor 2, el que queramos. Eso significa que tiene infinitas soluciones y todas están dadas por estas ecuaciones. Vamos ahora con este sistema que tenemos aquí. Hacemos lo mismo de siempre, lo pasamos a sistema matricial, es decir, x más y más z, pues ponemos 1, 1 y 1, y el término independiente es un 3. En la de segunda fila lo mismo, 2x, ponemos un 2, menos y menos 1, z es 1 y el término independiente es un 2. En la última fila, x más y más z, ponemos 1, 1, 1, el término independiente es un 4. Nuestro siguiente paso va a ser escalonar la matriz lo máximo que podamos. Nos vamos a la primera columna. Cogemos el número con menor valor absoluto, entre el 1, el 2 y el 1. Como es cualquiera de los 1, dejamos la fila 1 donde está. Y hacemos 0 por abajo de ese 1. Si hacemos este cambio de aquí, primero queremos hacer en la fila 2 un 0, en ese 2. Entonces si hacemos este cambio, fila 2 se convierte en fila 2 menos 2 fila 1. Vamos a ver ese 2 en qué se convierte. Se tiene que convertir en un 0. 2 se convierte en fila 2, que es ese mismo 2, menos 2 por fila 1. En la fila 1 tenemos nuestro pivote. Esto nos da 0, así que hemos hecho el cambio correcto. Vamos a ir viendo cuánto nos queda. La primera fila no cambia porque no hemos hecho ningún cambio ahí. En la segunda fila, en ese 2 va un 0. Vamos a ver ahora el menos 1 que hay al lado. El menos 1 se transforma con el cambio que hemos hecho en fila 2, que es menos 1. Menos 2 por fila 1. En la fila 1 vemos que hay un 1. Menos 1 menos 2 es menos 3. Así que ese menos 1 se convierte en un menos 3. El de al lado, que es un 1. 1 se convierte en fila 2, que es 1, menos 2 por fila 1, que también hay un 1. Esto sería 1 menos 2, que es menos 1. Con lo cual, ese 1 se convierte en menos 1. Y ahora el último término de la fila 2, que es este 2 de aquí, sería fila 2, que es 2, menos 2 por fila 1. En la fila 1 vemos que hay un 3. Esto sería 2 menos 6, que es menos 4. Pues ya tenemos cambiada la segunda fila. Vamos con la tercera. En la tercera fila queremos hacer un 0 en este 1 que tenemos aquí. Con lo cual, si hacemos este cambio, fila 3, que es la que queremos cambiar, si hacemos fila 3 menos fila 1, ya que tenemos que cambiarla con la fila 1, ese 1 en qué se convierte. El 1 en fila 3 menos fila 1, que es donde está el pivote. Y esto es 0, con lo cual es el cambio correcto. Vamos a ir poniendo aquí lo que nos va quedando. Ese 1 se convierte en un 0. Vamos al 1 que tiene en la derecha. Ese 1 es fila 3, que es ese mismo 1, menos fila 1, que vemos que hay otro 1. Esto vuelve a ser 0. Nos venimos al otro 1 y va a pasar lo mismo, ¿no? 1 va a ser fila 3, que es 1, menos fila 1, que hay otro 1. Pues se convierte también en 0. Ya tenemos estos dos ceros de aquí. Y ahora nuestro último término de la fila, que es este 4. Fila 3, que es ese mismo 4, menos fila 1, que tenemos que hay un 3. Con lo cual ese 4 se convierte en 1.
Ya hemos escalonado todo lo que podemos esa matriz. Vamos a discutir a partir de aquí el sistema. Bien, pues tenemos aquí que todo esto de aquí es ampliada. Así que el primer paso es ver el rango máximo de ampliada. Como ampliada es una matriz de 3 filas y 4 columnas, tenemos que su rango máximo es el menor número entre estos dos, es decir, sería 3. En segundo lugar, tenemos que ver el rango de A. El rango de A, teníamos que A era esta matriz de aquí. Con las transformaciones que hemos hecho, nos quedamos en que nuestra matriz A se ha convertido en esta. Así que sus rangos son el mismo. Así que el rango de A es equivalente al rango de esta nueva matriz. 1, 1, 1, 0 menos 3 menos 1, 0, 0, 0. El rango es intentar escalonar la matriz. Tenemos aquí un 1, abajo hay un menos 3, es distinto a 0, así que bajamos. Y ya no hay más números distintos a 0, así que llegamos hasta aquí. Y nos quedamos con que hay dos pivotes no nulos. Esto significa que el rango es 2. En tercer lugar, tenemos que ver el rango de nuestra matriz ampliada. Ampliada se ha convertido en toda esta matriz de aquí. Con lo cual sería el rango de esa misma matriz A, pero añadiéndole la última columna. Este rango intentamos escalonar la matriz. Tenemos un 1 aquí, abajo un menos 3. Aquí hay un 0, con lo cual seguimos, pero aquí vemos que hay un 1. Con lo cual, esto dice que hay 3 pivotes no nulos. Es decir, el rango es 3. Si juntamos estas dos, ya tenemos que el rango de A es distinto en este caso al rango de ampliada. Como dijimos en otros vídeos, esto quería decir que el sistema es incompatible, es decir, no tiene solución, ya que estos rangos son distintos. Y ya tendríamos clasificado este sistema. En el próximo vídeo vamos a ver cómo calcular el rango de estos sistemas con el método de los determinantes. Y también vamos a ver cómo calcularíamos la solución del sistema compatible determinado con el método de los determinantes. Y ya en el próximo vídeo al siguiente ya vamos a ver matrices que tengan muchas más columnas que filas o muchas más filas que columnas. Y vamos a ver cómo calcularíamos ahí las soluciones y cómo discutiríamos el sistema. Estaros atentos, suscribiros y muchísima suerte con esto.